Saludos amigos y amigas de Generación Emergente de Guatemala. Reciban un cordial abrazo de su hermano Luis Fernando Zabaleta, que en esta ocasión voy a compartir con todos ustedes el perfil de la generación emergente. Todo lo que estamos haciendo lleva como propósito llegar a construir un perfil para cada uno de los miembros de Generación Emergente. Cuando digas que sos generación emergente, tenés que traer a tu mente en qué te estás convirtiendo. Dios quiere cambios en nuestra vida. Dios quiere que avancemos en un proceso de crecimiento. Pero si no sabes hacia dónde vas, hacia dónde tu vida se está formando, pues podés agarrar por cualquier dirección. Y a lo mejor vas a terminar pareciéndote a ciertas personas, a ciertos artistas, a ciertas personas que no son el ideal de lo que debes convertirte. Por esa razón creo que es importante que hablemos en esta ocasión acerca del perfil de la generación emergente. Nuestro verdadero ideal es llegar a ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta ideal, a donde corremos todos los cristianos. Jesucristo es nuestra meta suprema. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que se hace por los líderes de la iglesia, lo que hacen los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, tiene como propósito que lleguemos a ser de la medida, de la misma estatura, de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pero, para ponerlo en un plano un poco más alcanzable quizá, que en nuestra mente se nos diga con mucha certeza, es posible crecer. Yo quiero utilizar un pasaje de la Escritura, el que encuentro en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y en ese versículo 18, yo quiero enfocarme acerca de las características de un muchacho que fue llamado por Dios para cumplir con una tarea, pero ese muchacho tenía una etiqueta dada por Dios. Él era conforme al corazón de Dios. Así que al hablar del rey David, estamos hablando de una persona que en el Antiguo Testamento vino simbolizando, fue un tipo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Así que al hablar del rey David, también podemos encontrar muchas características de un perfil ideal para la generación emergente que quiere asemejarse a su Señor Jesucristo. En ese versículo, la historia nos cuenta, unos versículos atrás, que había una transición en el reino. El rey Saúl había sido desechado por Dios. Él no había llenado las expectativas de Dios, no había llenado las expectativas de un líder. Él sencillamente había tenido un comportamiento nada deseado para un líder llamado por Dios. Él, el rey Saúl, era un muchacho que hasta en cierto momento se había comportado de manera cobarde. Tenía miedo. Cuando lo iban a coronar como rey, él estaba escondido en un establo allá entre la paja. Estaba metido, temblando porque no quería dar la cara. A pesar de que ninguno le sobrepasaba en altura, no le llegaban ni a los hombros entre todos los seres humanos en Palestina, él aún así era muy cobarde. Luego la historia nos cuenta los desastres que él hizo una vez había asumido el reino. Por esa razón Dios lo desechó y la Biblia dice que Dios mismo declara que él se había hecho ya de un muchacho, de un hombre conforme a su corazón. La historia dice que el rey David tenía algunas características y Generación Emergente hacia esa dirección va. La primera característica que se menciona del rey David es que él sabía tocar su arpa. A David se le conoce como un salmista, como un adorador, como uno que tiene clara la película de quién es Dios. Un muchacho que aún en su temprana edad, 17, quizá 18 años, él ya tenía claro en su mente y en su corazón quién era Dios. Yo imagino al rey David apacentando las ovejas, pero entonando alabanzas a Dios, ese salmo precioso, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esos conceptos ya estaban claros en ese muchacho llamado David.
Por eso la primera característica dentro del perfil de generación emergente es que cada uno de los miembros, hombres y mujeres de generación emergente, debe ser una persona que sabe adorar a Dios. Adora a Dios como una primera característica. Adorar significa inclinarse. Adorar significa reconocer la grandeza. Adorar significa admirar a Dios. Por esa razón, cuando nosotros vamos construyendo este perfil, se espera que la generación emergente sea una comunidad de discípulos distinta, que sabe respetar a Dios. Cada vez que vamos al culto, a la iglesia, nosotros nos preparamos para ese evento, porque vamos al encuentro con Dios. Cada vez que estamos participando del culto, hacemos celebración porque nuestra mente está clara de quién es el sujeto, la persona que recibe nuestra adoración. Por esa razón, generación emergente se debe caracterizar en primer lugar porque es adoradora de Dios. Sabe inclinarse ante Dios, sabe relacionarse con Dios. Y queremos construir esa característica dentro del perfil de generación emergente. Esperamos que nuestras iglesias estén llenas de cultos inspirados, donde cada muchacho y muchacha sabe adorar a Dios. La segunda característica que el rey David manifiesta en el versículo 18 es que él era una persona, como dice la escritura, un muchacho valiente. La palabra valentía, pues nosotros la podemos definir no meramente como la ausencia de miedo, sino que a pesar de que uno es objetivo con los gigantes que están frente a uno, uno sabe sobreponerse a esos elementos que provocan miedo. ¿Y cómo es que uno se sobrepone cuando tiene miedo? Cuando uno sabe que hay alguien más fuerte que ese objeto que causa temor que está de nuestro lado. David entonces se caracterizó por ser un muchacho valiente porque él confiaba en Dios. Así que cuando se enfrentaba a gigantes, él tenía la confianza no en sus fuerzas, porque él era un muchacho, a lo mejor pequeño, a lo mejor débil, a lo mejor frágil. Pero él sabía que con él estaba el poderoso gigante que peleaba por él sus batallas. Por eso cuando se enfrentó al gigante Goliat dijo: yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y te entregará en mis manos y yo cortaré tu cabeza. Y lo hizo él por la confianza que tenía, no en las armas, no en la coraza, no en su honda, no en sus piedras, sino en el gigante que le acompañaba. Esperamos que generación emergente sea una generación de hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres que confían en Dios. Ya no queremos muchachos y muchachas que se atemorizan ante las circunstancias de la vida. Ya no queremos hombres y mujeres que tienen miedo a asumir retos y compromisos. Hombres y mujeres que abandonan la universidad porque tienen temor. Hombres y mujeres que no se atreven a dar pasos de fe porque tienen miedo, porque no confían quizá en sus recursos. Pero queremos una generación emergente que no ponga su mirada en sus recursos, sino en los que provee Dios, en los que da Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y entonces nosotros podemos ser hombres y mujeres valientes también. Una tercera característica que debe identificar el perfil de generación emergente es lo que dice acerca del rey David. David era un muchacho vigoroso. Cuando hablamos de vigor, yo lo traduzco en mi manera de pensar como alguien que es saludable. Y esperamos que generación emergente sea una generación de hombres y mujeres que tengan salud. La salud para nuestra vida no solo está en la salud física, que nuestro cuerpo esté debidamente saludable, sino que también necesitamos salud mental y necesitamos salud espiritual. Para que tengamos salud, que se traduce como el equilibrio de todo nuestro metabolismo, nosotros necesitamos, si tuviéramos que cuidar nuestro cuerpo y darle salud, necesitamos comer bien, necesitamos ejercitarnos bien, necesitamos descansar bien, entre algunos de los aportes que podemos dar para la salud física. Así que, generación emergente, necesitamos cuidar nuestro cuerpo, porque recordemos que nuestro cuerpo es templo
y morada del Espíritu Santo. Usted no quiere ofrecerle una habitación al Espíritu Santo que esté desarreglada, que esté enferma, que esté descuidada. Necesitamos ofrecerle al Espíritu Santo un templo, que es nuestro cuerpo, en condiciones óptimas para que su presencia encuentre una morada en nuestro interior. Pero la salud también tiene que ver con nuestra mente. Necesitamos alimentar nuestra mente. Necesitamos ejercitar nuestra mente. Por eso requerimos que cada uno de nuestros muchachos y muchachas no abandone la escuela, porque necesitamos seguir creciendo mentalmente. ¿Y qué decimos de lo espiritual? Si usted tuviera que ir a un gimnasio, le aseguro que no va a hacer ejercicio solamente de un músculo de su cuerpo. Usted no puede agarrar una de las pesas o mancuernas de un gimnasio y hacer solo ejercicio con un brazo. Usted necesita ejercitar el otro brazo, necesita ejercitar su abdomen, sus pectorales, su espalda, sus piernas. Usted necesita ejercitarse integralmente. Así también, en el área espiritual, no solo tenemos un ejercicio, tenemos muchos ejercicios que ayudan a la salud espiritual. Uno de ellos es la oración, pero no podemos pasar solo orando. Necesitamos también estudiar la Biblia, pero no podemos solo pasar orando y estudiando la Biblia. Necesitamos ayunar, necesitamos adorar, necesitamos meditar, necesitamos hacer silencio en ocasiones, encerrarnos y abandonarnos de cualquier distracción. Necesitamos nosotros confesar nuestros pecados. Es una práctica que no la tenemos como algo común. Pero qué buena ayuda es cuando te sentís tentado, que acudas a tu pastor y le digas: pastor, estoy siendo tentado. O de pronto, quizá hayas fallado en algún pecado, acudir a un hermano mayor de la iglesia y le contés tu pecado para que te ayude a salir adelante. Recordad que las penas compartidas se vuelven más ligeras. Para que tengamos salud, necesitamos ejercitarnos, alimentarnos y cuidarnos debidamente. El rey David tenía una cuarta característica dentro de su perfil. La cuarta característica, dice el texto bíblico, el versículo 18, que David era un hombre de guerra, un muchacho de guerra. Pero ¿cómo si él no había ido a la guerra? Pero ya había demostrado habilidades de guerra. Cuando venía el oso a querer robarle una de sus ovejas, David salía en su defensa y mataba, despedazaba al oso. Lo demostró cuando peleó con Goliat. Y luego lo demostró el resto de su vida siendo un fiero guerrero. David era un hombre de guerra. ¿Cómo podemos traducirlo para nosotros? ¿Cómo podemos entenderlo para Generación Emergente? Generación Emergente debe ser una comunidad de discípulos, hombres y mujeres jóvenes, que son hábiles en el ejercicio del ministerio cristiano. Cada uno de nosotros tenemos la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio con el que hacemos guerra al avance del diablo, del enemigo, de la maldad en la sociedad. Nosotros debemos ser hábiles en el uso de las armas de nuestra milicia. Nosotros tenemos que saber orar por enfermos. Nosotros tenemos que saber ministrar a personas que están atadas por el diablo. Tenemos que aprender a liberar a personas oprimidas y poseídas por el demonio. Nosotros tenemos que saber cómo se unge a un enfermo con aceite. Nosotros tenemos que ser hábiles con nuestras armas. Cuando yo veo a un soldado de nuestro ejército debidamente equipado, yo no dudo que él sepa usar sus armas. Yo no dudo que él, no cuestiono que él no pueda usar su armamento que él utiliza. De la misma manera, Generación Emergente no solo debe tener una Biblia, o no solo debe saber cosas básicas de la Biblia, cuántos libros son, cuál es el versículo más corto de la Biblia, cuál es el texto que más te guste. No solo es eso. La Biblia es para disfrutarla, es para vivirla, es para compartirla. La Biblia es nuestra arma y Generación Emergente debe ser hábil en el uso de las armas para su ministerio. Siguiendo con la descripción del rey David, David se dice también que él era una persona prudente en sus palabras.
qué nos dice eso? Generación Emergente debe ser una comunidad de discípulos que son amables en su manera de conversar, son educados en su manera de hablar. No queremos una generación emergente que no sea relevante a nuestra sociedad guatemalteca. No queremos a una comunidad de hombres y mujeres en nuestras iglesias, que sean nuestros muchachos de nuestra iglesia, pero que sean desconocidos en la sociedad. Queremos gente relevante para nuestro país. Queremos gente que sepa levantar la voz. Queremos hombres y mujeres debidamente educados que demuestran amabilidad cuando hablan. No queremos personas imprudentes. No queremos personas que disgustan cuando hablan. No queremos personas que ofenden con su manera de hablar. David era un muchacho prudente en sus palabras. Y una sexta característica del rey David lo dice el versículo 12 y también lo dice el versículo 18, que él era hermoso. En el versículo 12 del capítulo 16 se describe a David como un muchacho de apariencia muy agradable. Su rostro era muy agradable, su cabello era muy agradable, los ojos eran muy agradables. Es decir, toda su apariencia en el rey David era una apariencia agradable. Él era un muchacho hermoso. Eso queremos para Generación Emergente. Hombres y mujeres que reflejan a Cristo aún en su rostro. Hace unos días estuve hablando con unos hermanos y hablábamos acerca de los tatuajes, ¿verdad? Que hoy está de moda. Y algunos dirán, yo me hago tatuajes y voy a estar a la moda. Pero yo les ponía una descripción que yo vi en una publicación en Facebook y decía, esa publicación, ¿han visto ustedes alguna vez un automóvil Ferrari y que el dueño le ponga calcomanías? Jamás. Un Ferrari no necesita calcomanías. Las calcomanías son para los carros viejitos, para aquellas carcachas que ya se miran muy mal y con una calcomanía se van a ver mejor. Pero si entendés lo que estoy diciendo, si logro transmitirte la idea, no necesitas ningún exceso en tu apariencia, ninguna marca que demuestre rebeldía, que demuestre un pasado, etc. Yo quiero decirte, si por alguna razón tenés alguna marca en tu cuerpo, algún tatuaje, que sea para tu vida. No promovas una cultura en la que nosotros estemos dañando el cuerpo que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros debemos procurar una apariencia hermosa. Yo sueño con que cada una de mis hermanas de Generación Emergente, mantengan su sonrisa bella en sus rostros. Que el enemigo no les robe ese rostro hermoso que refleja la gloria del Señor. Yo sueño con que mis hermanos de Generación Emergente, hombres guapos, hombres en el que el Señor se está reflejando a través de sus vidas, no se les sea robado esa sonrisa y esa gracia en sus vidas que se refleja en sus ojos y en su exterior. Generación Emergente es una comunidad de discípulos hermosos, que tenemos una apariencia agradable, que nosotros reflejamos la gloria de Cristo en nuestras vidas. Y la última, termino con esta. Generación Emergente, así como el rey David, se dijo del rey David, Jehová está con él. De la misma manera, esperamos que Generación Emergente sea una comunidad de hombres y mujeres jóvenes, discípulos de Jesucristo, donde la presencia de Dios esté siempre con ellos. ¿Qué significa Jehová está con él? Significa unción del Espíritu Santo. Significa la presencia real de Dios con nosotros. Y queremos que Generación Emergente sea una generación llena de poder, llena de la presencia de Dios, llena de autoridad para ejercer el ministerio. En esta ocasión, entonces, he querido hablarles acerca del perfil de Generación Emergente, enmarcándonos en la descripción del rey David, un muchacho conforme al corazón de Dios, 7 características que pueden describir ese perfil. Número 1, Generación Emergente sabe adorar a Dios. Número 2, Generación Emergente confía en Dios. Número 3, Generación Emergente es saludable. Número 4, Generación Emergente es
hábil en el ministerio. Número 5, generación emergente es prudente en sus palabras. Número 6, generación emergente tiene una apariencia agradable. Y número 7, generación emergente tiene la unción del Espíritu Santo. Llevemos este mensaje a cada una de nuestras iglesias y tengamos en mente en qué nos estamos convirtiendo con la ayuda de Dios. Hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, hombres y mujeres que han crecido a la medida de Jesucristo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.